Vamos a Juan capítulo 8. Como saben, cada 8 días antes del sermón estoy compartiendo Juan. Ahí los estoy haciendo muy breves por cuestión del tiempo, pero aquí, bueno, nos extendemos un poco más. Y hoy vamos a detenernos un poco en Juan 8. Pero para ello, pues vamos a ver un poquito lo que el Señor ha estado haciendo en este capítulo, ¿verdad? Iniciamos con un relato ahí en el capítulo 8 en donde pues llega una mujer adúltera. Hablamos más a profundidad en su momento de ese versículo, de esa sección de versículos y de algunas controversias que lo rodean, pero bueno, está ahí. El Señor llega a la mujer adúltera, todos la quieren apedrear y él simple y sencillamente les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esto no les agrada mucho a los judíos y a los fariseos, porque lo que esperaban es que esta mujer muriera ahí delante de ellos siendo apedreada. Esto es la antesala para que después el Señor les diga: yo soy la luz del mundo. Cuando Él entrega esta declaración, ellos simple y sencillamente dicen: tú das testimonio acerca de ti mismo, y como tú das testimonio acerca de ti mismo, no es verdadero. No comprendían lo que había detrás de todas las declaraciones de nuestro Señor. Él también les dice: ¿saben qué? Mi testimonio no es mío. Mi testimonio es de parte del Padre que me envió. Y a lo cual ellos responden: pues ¿en dónde está tu Padre? ¿No? Obviamente negando la deidad, negando el nacimiento virginal, negando pues todo el plan de Dios. El Señor también les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y la respuesta de ellas es muy interesante, porque nos hace ver que no tienen una comprensión de la vida eterna, nos hace ver que no tienen una comprensión de la vida espiritual. Y cuando Él les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir, pero en vuestro pecado morirán. Y ellos responden en el versículo 22: ¿qué acerca? ¿Se matará a sí mismo? O sea, no tienen una comprensión de todo lo que Él les está diciendo. Ahí les vuelve a decir: si no creéis en mí, van a morir en sus pecados. La respuesta de ellos: pues ¿tú quién eres? ¿Qué te crees? ¿No? O sea, no están aceptando lo que el Señor Jesucristo les dice, les está diciendo. Ellos no comprenden que les está diciendo que su Padre es Dios, el Dios que ellos conocían, el Dios que habían estado adorando y que tenemos toda la historia del Antiguo Testamento. Ellos no comprenden la realidad. El Señor les dice: si ustedes no creen, van a morir esclavos de sus pecados, ¿verdad? Y ellos dicen: bueno, espérate, si no hemos sido nunca esclavos de nadie. Probaban algo, no conocían su historia, porque habían sido esclavizados en Egipto, habían sido esclavizados en Babilonia, habían sido esclavizados por otras naciones en momentos cruciales de parte de nuestro Dios por su desobediencia. No solamente no comprendían la vida espiritual, sino que no tenían un claro entendimiento de lo que había sucedido en sus vidas. El Señor les está derribando argumentos, al grado que ellos llegan y dicen: ¿sabes qué? Nosotros somos linaje de Abraham. No logran decir de dónde son. Creían que simplemente por ser descendencia de Abraham ya iban a estar bien con Dios, iban a experimentar la bendición de Dios de alguna manera. Ellos no les gusta lo que les dice, y les dice: ¿saben qué? Nosotros no somos, le contestan al Señor Jesucristo y le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, nuestro Padre es Dios. Como les derribó el argumento de Abraham y les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham, creyéndole a Dios como Abraham creyó. Se van más arriba y dicen: no, nuestro Padre es Dios. Pero es lo que Él les está diciendo: ese Dios en el que ustedes creen es el que yo les estoy hablando. Al grado que el Señor les dice: ¿saben qué? Entiéndanlo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque son mentirosos y buscan matarme. Obviamente están ofendidísimos. Les dijo: ustedes son hijos del diablo, ustedes no pueden obedecerme, ustedes no pueden escuchar mis palabras. Esto los ofendió gravemente, pero pues nada más nos ilustra algo: la verdad de Dios ofende. Y ofende cuando pues no quieres aceptar la realidad de lo que se te está diciendo.
Y es lo que les está pasando a ellos. Entonces, cuando no entendemos a Dios, esto con seguridad nos va a llevar a la rebeldía, y la rebeldía puede llevarnos al punto de agredir a Dios negando sus verdades y hasta ser agresivos en contra de Él, buscar la manera de derribar lo que Dios dice porque no aceptamos lo que Él nos quiere decir. El día de hoy vamos a ver 3 entendimientos acerca de las palabras de Cristo. Es lo que va a contener el sermón, 3 puntos, ¿verdad? Y al comprender estos 3 puntos, tres cosas que debemos entender con claridad, vamos a ver qué fue lo que los fariseos no quisieron entender. Y de ellos vamos a aprender que nuestra fe crece en medida que nuestro entendimiento de la verdad crece. Si nuestro entendimiento de la verdad es limitado, nuestra fe es igual de limitada. Si nuestro entendimiento de las verdades de Dios crece, nuestra fe también lo hace. Y necesitamos crecer en nuestra fe, necesitamos crecer en nuestro entendimiento. Vamos a leer Juan 8 y solo vamos a leer de los versículos 48 y hasta el 59, y de ahí vamos a extraer estos 3 entendimientos que debe de haber en nuestra vida. Juan 8:48, si me siguen con sus vistas, ya saben, ahí dejen un separador, voy a ir a otros pasajes, pero vamos a regresar a este constantemente. Dice Juan 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, lo primero que vamos a aprender de los versículos 48 y al 51 es que Jesucristo y su palabra son verdad. Jesucristo y su palabra son verdad. Vean nuevamente el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Era la peor ofensa que un judío le podía dar a otro judío. Estos están buscando desquitarse porque en Juan 8:44 les dijo: vuestro padre es el diablo. Entonces están buscando la manera de desquitarse y le dicen: ¿sabes qué? Tú eres samaritano y tienes un demonio adentro. Ellos están poniendo en duda el nacimiento virginal. Ellos están poniendo en duda pues todo el relato que sabemos acerca de su nacimiento. Ellos están negando toda la preparación del Antiguo Testamento que el Señor hizo acerca de la simiente. ¿Se acuerdan de Génesis 3:15? Este era el insulto más grande que le podían hacer al llamarle samaritano, pero él no se ofende. Sabe que la verdad es que cuando les dijo hijos de Satanás, pues estos se enojaron mucho, ¿sí? Los samaritanos, recuerden, era ese grupo que
durante la división del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Después de la muerte de Salomón, el reino se divide, unos van siguiendo a Jeroboam y otros a Roboam. Roboam es hijo de Salomón, Jeroboam es su sobrino, y unos se van siguiendo a Jeroboam al norte y otros siguen a Roboam y se quedan en el sur. Se dividen 10 tribus al norte, 2 al sur, pero las 10 del norte se van a corromper de una manera terrible. Cuando llega la invasión de Babilonia, va a tratar de deshacer esa región y lo va a hacer de una manera muy especial. Va a enviar asirios, va a enviar babilonios, todos los que esclavizaban los mandaban a esa zona para que hubiera una mezcla de gentil con judíos en toda esa zona. Estaban tratando de deshacerse de todo eso, pero todo esto era pues algo que el Señor tenía planeado. También en esa región estaban todas esas personas que cuando Nehemías intenta reconstruir el muro, les vienen a ayudar y desde ahí ya había pleito y los judíos dicen, no nos ayuden, ¿no? Entonces había todo un problema ancestral entre las tribus del norte, las tribus del sur o los judíos y los samaritanos, pero ellos están usando todo este odio ancestral para ridiculizar a Cristo, diciéndole que es samaritano y que como ellos no ven la realidad de la vida y de la muerte, le dicen, tú tienes un demonio adentro. Con esta acusación querían desacreditar sus palabras, pero vean lo que buscaban. Dejen un separador ahí en Juan 8 y vamos a Juan 10, versículo 20. Esto era lo que ellos estaban intentando hacer. Como no pueden aceptar lo que dice, ellos van a intentar decir que sus palabras son del diablo, con la idea de que todo el público que está ahí, está escuchando esto, rechacen sus palabras. Vean lo que dice Juan 10, versículo 20. Mas ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Se dan cuenta? Había un debate ahí. Pero lo que buscaban era decir, cuando ellos dijeran, estas palabras que Jesucristo dice son palabras de un demonio, los demás dirían, no, pues ya me voy. Esto está mal. La realidad es que todas estas personas que están escuchando al Señor Jesucristo no comprenden la vida espiritual. Y la gente que no entiende que hay una vida espiritual y que esa vida espiritual necesita ser alimentada, esto es lo que va a hacer. Intentar ridiculizar las palabras del Señor Jesucristo, reírse de las verdades espirituales que Dios les está diciendo. Y noten, las verdades de Dios van a ser agredidas por la gente que no las quiere aceptar. Estoy seguro que ustedes lo han vivido. Ay, aleluya, ¿verdad? Ay, ahí viene con su librito. ¿Sí? Ay, ya va con sus hermanitos, ¿va? Los santitos que están ahí en la iglesia. Todos se creen muy santos, ahí ni conocen la iglesia, ¿verdad? Todos son una bola de hipócritas, ¿verdad? Pues recibimos a más, no se preocupen, ¿no? La verdad de Dios no se puede ridiculizar o torcer, ¿verdad? Vean, se tiene que honrar. Entonces, dentro de aceptar que la palabra de Dios y Jesucristo son verdad, tenemos que entender que si comprendemos eso, hay que honrar la palabra de Dios. Vean cómo dice el versículo 49, regresen a Juan 8:49. Dice ahí, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Es un contraste comparativo. Jesucristo sabe que lo que habla está de acuerdo con lo que el Padre habla y por eso Él sí lo puede honrar. En contraste, ellos no son capaces de comprender lo que el Padre habla. Esto le pasa a la gente que no comprende la palabra de Dios. Jesucristo les habla con toda la autoridad del Padre, porque Él honra al Padre, pero ellos están buscando deshonrarlo. Por eso les dice, ustedes me deshonran a mí, ¿verdad? Alguien que está siendo controlado por Satanás, alguien que es esclavo del pecado, no tiene la posibilidad de honrar
a Dios. Y esto es una verdad que Jesucristo va a dar más adelante. Vayan nuevamente a otro versículo, Juan 12:26. Esto es fundamental en nuestro conocimiento. Juan 12:26. Cuando honramos a Dios, aceptando que su palabra es verdad, Dios mismo nos honra a nosotros. Vean Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Se dan cuenta que todo lo hace Dios? O sea, para que nosotros le podamos dar la honra a Dios, Dios nos honra a nosotros. Nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa es la honra que nos da. ¿Para qué? Para que Él sea alabado. No, dice, porque de esta manera yo también los honro a vosotros. Pero solo hay una manera de poder dar a Dios la honra que merece. Ojo, la honra que solo Él merece. Y según nos dice 1 Corintios 12:3, solo se puede llamar a Jesucristo Señor cuando somos movidos por el Espíritu Santo. Solo puedes aceptar los designios de Dios, los designios de Jesucristo en tu vida cuando eres motivado por el Espíritu Santo. Vean lo que dice 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Se requiere el Espíritu para que nosotros le podamos llamar a Jesús Señor, pero nos abrimos. ¿Qué significa decirle a Jesús Señor? Llamar a Jesucristo Señor significa aceptar su palabra y luchar incansablemente por obedecerla. A veces nos confundimos en esto. Y es donde viene, hay puros hipócritas. Todos dicen que obedecen la palabra de Dios. No hay quien la pueda obedecer de manera perfecta. No hay quien pueda decir, yo cumplo con todo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando estamos buscando honrar a Dios, decimos lo que la palabra de Dios dice, eso es verdad. Y yo lucho por ser obediente a ella. Honrar a Dios es tener una lucha tenaz, una lucha excelente, una lucha estratégica para vencer el pecado que hay en nosotros. Ojo, no lo vamos a lograr. Pero eso no quiere decir que nos derrotamos, sino que tomamos más fuerza para hacerlo. Porque ¿quién hay perfecto sobre la tierra? Nadie. El único ser humano perfecto que fue 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo, Él fue el único perfecto. Pero lo reconoces en ti porque, ojo, a veces lo ves en todos los demás y no lo quieres ver en ti mismo. Llamar a Jesucristo Señor significa aceptar su palabra y luchar incansablemente por obedecerla. Pero ¿ustedes creen que eso sea difícil? Eso es duro. Cuando te enfrentas y dices, eso dice Dios y eso es lo que tengo que hacer. No es lo que a mí me agrade, no es lo que yo pienso, no es cómo me siento yo. Es qué dice Dios. Y créanlo, mucha gente lo único que hace cuando no puede obedecer a Dios es mostrar que el Espíritu Santo no mora dentro de él, dentro de ella. Jesucristo y su palabra son verdad. Se tienen que honrar. Lo tenemos que reconocer. Pero fíjense que cuando todo esto es una realidad, ¿saben qué es lo que hace? Vean el versículo 59. Su verdad, su palabra, cuando lo entendemos, nos alejan del egoísmo. Dice el versículo 50, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Jesucristo vino a hacer todo lo que el Padre le mandó y vino a poner en alto el nombre de Dios. El Dios que conocían los judíos. No era otro, era el mismo Dios.
Jesucristo no buscaba honra para sí mismo, sino que hacía las cosas para la gloria de Dios. Pero en contraste, los judíos, los fariseos, buscaban su propia gloria. Y así, cuando ellos buscaban su propia gloria y se sentían satisfechos, entonces se sentían capaces de juzgar a Jesucristo, de determinar qué era Él o qué no era Él. Esto nos recuerda algo: todo lo que hagáis, si coméis, si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz, lo hizo para la gloria de Dios. Lo hizo para cumplir con el plan de Dios, pero también lo hizo porque nos amaba. Y ven conexión, o sea, no podríamos nosotros llegar con Jesucristo y decirle, bueno, nomás te fuiste a la cruz porque Dios te dijo. O sea, no nos amabas. No, Él, por el amor que nos tenía, se entregó y fue a la cruz. ¿Y saben qué? Fuimos perdonados de nuestros pecados. Es parte de lo que debemos de creer. Los más beneficiados fuimos nosotros. Ninguno de nosotros puede buscar su propia gloria. Por el contrario, debemos estar conscientes que todo lo que hacemos es para Dios. No traten de dividir. No, en mi casa, en mi trabajo, no, eso es diferente. No, ahí tienes que darle la gloria a Dios. No, hermano, es que usted no conoce cómo es mi trabajo, como sea, ahí tienes que darle la gloria a Dios. Es que usted no conoce a mi mujer o a mi esposo, ahí le tienes que dar la gloria a Dios, ahí tienes que comprobar que le crees a Dios, ahí tienes que decir, Dios me está pidiendo esto hago. ¿Qué me dicen de la iglesia? Aquí tienen que demostrar que le creen a Dios. ¿Existe la iglesia perfecta? Y si la encuentran, no vayan, la echan a perder. No nos inviten porque pasa lo mismo, ¿sí? Todo es para la gloria de Dios. Y si podemos darle la gloria a Dios, ¿por qué es? Porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando buscamos nuestra propia gloria, y miren que es difícil, dentro de la iglesia. Es que nadie me agradece y yo llegué a las 6 de la mañana y aquí estoy trapeando, dicen los hermanos, y ni quien me agradezca. Muchas veces no te ves, ni quien te diga algo por el trabajo que haces para la obra de Dios. Pero el que se para enfrente, ese sí, ¿verdad? Y todo lo que hay detrás, todo lo que Dios ha hecho atrás, pero no solo en la iglesia. O sea, si cada uno de nosotros cuenta su testimonio y algunos de nosotros los conocen, no lo estamos repitiendo, porque en cada uno de nosotros es diferente y hay un testimonio en ti. Todo lo que Dios ha hecho en toda mi vida para ponerme a trabajar a sus servicios. Cuando nosotros intentamos tomar algo de gloria para nosotros, es tanto como querérsela robar a Dios. Yo no quiero que le den la gloria a Dios, yo quiero la gloria para mí. Que me vean, que se den cuenta, cuando todo debe de ser para Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesucristo y su palabra son verdad, ¿saben qué hacemos? Empezamos a adorarlo correctamente y a buscar la gloria solamente para Él. Los fariseos, ¿verdad? Querían gloria para ellos. Pero, ¿quién es el único que podría buscar gloria para sí mismo? ¿Quién es el único que podría estar autorizado para buscar gloria para sí mismo? Dios mismo. ¿Y para qué se da la gloria a sí mismo? ¿Para sentirse él muy bien? No, ya lo leímos. Para darnos honra a nosotros. ¿Saben por qué valemos? ¿Saben cuál es el valor real que tenemos? El ser llamados hijos de Dios, salvados por gracia. De ahí en fuera no valdríamos para nada. Seríamos desecho humano destinados al infierno. Pero Dios nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos
y pecados. Entonces, Jesucristo y su palabra son verdad, debemos de honrar su palabra y a Él, y esto nos hace alejarnos del egoísmo, pero vean lo que dice el versículo 51, es parte de llamarle Señor, es parte de honrarla, dice en el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, si Jesucristo y su palabra son verdad, debemos de guardarla, debemos de observarla y noten, esta es la seguridad que tenemos de que vamos camino a la salvación. Buscamos guardar la palabra de Dios. Luchamos por guardar la palabra de Dios. Y ojo con esto, ya les dije, ninguno de nosotros va a ser obediente de manera perfecta, pero sí podemos ser insistentes, testarudos, obstinados. Quiero obedecer más la palabra de Dios y yo descubro que aquí y acá no lo hago. Yo me voy a forzar a obedecer más en esas áreas. Y esto me recuerda una imagen. Cada vez la tecnología ya nos ha simplificado muchas cosas. Pero ¿se acuerdan esas imágenes antiguas de un avión, por ejemplo? ¿Cómo tenía instrumentos, botoncitos por todos lados? Ahora nada más tiene una pantalla y un joystick. Diriges el cursor y le aprietas ya. Ahí ¿nunca han volado la cabina de un avión? En YouTube hay buenos videos que les enseñan. Yo tampoco, pero busquen algo bueno en YouTube. Me recuerda a eso. Hay que ir vigilando todos y a veces dices, a ver, ¿cómo ando en la soberbia? Voy bien, no la estoy matando, le estoy matando. ¿Cómo voy en mi confianza a Dios? Ándale, acá ya se me está acabando. Entonces hay que echarle ganas ahí, hay que subirla. Oye, me está ganando la angustia, la depresión. ¿Cómo dice ahí Santiago? Canta alabanzas. Vete sobre de eso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos en todo. Pero nosotros debemos entender que si Jesucristo y su palabra son verdad, las debemos de guardar. Pero luego andamos desperdiciando nuestro tiempo en ver quién no la guarda. Tú no la guardas por esto y a ti te hace falta aquello y a ti te hace falta esto otro. Y no, así, eso yo creo que no es de cristianos, hermano. Cuando a quién tienes que ver, a ti nada más, a ti nada más y hacerlo. Por eso dice aquí que nosotros debemos de guardar la palabra de Dios. Y dice ahí en nuestro texto, en el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando la guardamos no veremos o bien no experimentaremos la muerte, pero aquí necesitamos ampliar el contexto. Los judíos no comprendieron que hablaba de la vida eterna. Ellos solo veían lo que tenían enfrente y por lo tanto creían que hablaba de la muerte física, pero la muerte, pues según las definiciones que vemos en la Biblia, la muerte en esencia es una separación. Vayan ustedes a Eclesiastés 12. Y vamos a ver ahí en Eclesiastés 12 cómo la define Salomón. Esto es muy interesante porque en Eclesiastés 12, de los versículos 1 al 6, describe lo que va a suceder en la vejez. Me decía mi santa madre que ya está con el Señor, es que nadie me dijo cómo iba a ser la vejez. Le digo, pues no leíste Eclesiastés 12 del 1 al 6, ahí está bien clarito. Todo se debilita, dejas de oír, dejas de ver y llega el punto donde se experimenta la muerte. Eso está en Eclesiastés 12:7. Dice ahí, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Separación. Este es el concepto que tenían los fariseos. Para Salomón, quien escribió Eclesiastés, la muerte es separación del cuerpo y del espíritu, y esto era lo que ellos alcanzaban a ver. No entendían la vida eterna, no comprendían que en ese momento Jesucristo les estaba hablando de esta, pero no es nada raro. ¿Se acuerdan con Nicodemo? ¿Cómo estaba Nicodemo? Le dijeron tienes que nacer de nuevo, y ¿qué decía Nicodemo? Pues ¿cómo voy a regresar al vientre de mi padre? No entendían la vida espiritual. Y esto es crucial porque a ustedes, a mí, con qué facilidad se nos olvida la vida eterna. Nada más nos empieza a ir mal
O bien, también eso sucede, ¿eh? Hoy me está yendo muy bien por acá. Ya a la iglesia, ¿para qué voy? Si me va re bien. Si estoy bien a gusto acá. Me siento confortable y luego ahí tengo que ir a lidiar con hermanitos. Mejor me voy para el otro lado, ¿verdad? Qué fácil es que se nos olvide la vida eterna, pero recuerden que Jesucristo vino a darnos esto. Otra forma muy común en la que se nos olvida la vida eterna es en medio de cuando nuestra vida está en riesgo, por medio de la enfermedad. Ay, no, ¿cómo será? No. Oren, por favor, para que el tratamiento surja Se los he dicho muchas veces, pero como se les olvida, se los repito. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? Levanten la mano. Hay unos que no se quieren ir al cielo. Bueno, ahí les encargamos el edificio. O sea, lo pintan, por favor, porque como va a hacer mucho calor, se va a decolorar. ¿Y ahora cuántos se quieren morir? Levanten la mano los que se quieren morir. Ya lo pensaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el requisito para llegar al cielo? Ay, no, pero oren, por favor, que el tratamiento surja y que el doctor vea y que... Cuando debes de decir yo ya la hice, pobres de ustedes. Me dan 3 meses de vida. ¿Y cuál es el problema? No, 3 meses se van así. O sea, ¿qué te preocupa? Ya, o sea, dice Hebreos 2, 14 y 15. Me encanta este pasaje. Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. El temor a la muerte es esclavizante. No necesito decirle cuánto ganan las farmacéuticas y los grandes hospitales. Hay muchísima gente que le tiene temor a la muerte. Y ya saben que cuando el Señor te llama, no importa que sea en el, ¿cómo se llama el americano? El Hopkins, John Hopkins, o en el que expone que es el mejor hospital del mundo, el Hopkins, algo así, se me olvidó ahorita el nombre. O te puede llamar en salubridad ahí en la Cruz Roja, o te puede salvar en la Cruz Roja. El punto de cruz ahí le sale mejor que en otros hospitales, ¿no? Pero no debes de vivir con temor a la muerte. Ay, ¿usted lo hace, pastor? No, también cuando me enfermo les pido que oren, porque también nos da miedo a la muerte, pero esto es lo que nos indica. ¿Crees en la palabra? Y debemos de estarnos martillando en el cerebro. Señor, tu palabra es verdad. Lo que tú dices es cierto. No debo de temerle, le temo, pero no debo de temerle. Debo de luchar en contra de esto, porque eso es honrar tu palabra. No podemos vivir atemorizados de la muerte. ¿Por qué Pablo lo decía? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y la muerte? Lo sé, no es fácil. O sea, yo también lo experimento. No me estoy poniendo aquí como un... Ay, no, el día que me digan, ¿tiene usted cáncer de los más agresivos de páncreas? Ay, voy a decir, amén, amén, gloria a Dios. Pues no, también me va a doler. Y también vamos a poner a la cadena de oración a orar por mí. Pero debemos de martillarnos en la cabeza. Señor, si me estás llamando a tu presencia es lo que quiero. Porque está mejor allá que acá. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, por si no se habían dado cuenta, este era el primero. Vamos al segundo punto. Primero ya vimos Jesucristo y su palabra son verdad, tenemos que honrarla, tenemos que guardarla, ¿verdad? No podemos ridiculizarla. Pero vamos al punto 2 de los versículos 52 al 58. Entender que Jesucristo y su palabra son eternos. Tenemos que ser capaces de visualizar la eternidad a pesar de que la eternidad no es visible. Miren, versículo 52, regresen a Juan 8. Juan 8, 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
no comprendían, no pueden entender. Y en lugar de solicitar más explicaciones de parte de Dios hecho hombre, lo injurian y le dicen que él habla mentira, por lo tanto su padre es el diablo, cosa que les había dicho, ustedes son hijos del diablo. Pero sabes que ellos o no podían creer, o no querían creer, o no había en su deseo un anhelo por entender lo que Dios hecho hombre les estaba diciendo, y ponían mejor en duda su existencia. Ponían mejor en duda y decían, no, nada de que Jesucristo es eterno, tú eres como un hombre común, eres lo normal. Aquí demuestran que su única visión era física, material y nunca espiritual, pero para ellos había una sola realidad. Abraham y los profetas se murieron. Y una vez más se cumplía Juan 8:43. Vean lo que dice Juan 8:43, ahí está cerquita. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es una pregunta. Les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les contesta el mismo Señor Jesucristo, porque no podéis escuchar mi palabra. Preferían rechazarlo por falta de entendimiento, preferían mantenerse en su ignorancia, preferían mantenerse en las tradiciones de sus padres antes que aceptar su necesidad. Pero eso éramos nosotros. ¿Cuántos de ustedes no se esforzaron por no venir a la iglesia y decir, no, es que a mis padres me enseñaron el catolicismo romano y eso lo ponían de pretexto cuando se dieron cuenta que la verdad de lo que dice la Biblia era completamente diferente? Estos están igual, pero fíjense bien, no podemos rechazar a Dios porque no le entendemos. Tenemos que buscar entenderlo. No podemos confiar en nuestra ignorancia, ya con lo que sé es suficiente. No podemos confiar en las tradiciones porque pues es eso, una tradición. Y miren, en efecto, la eternidad no es visible a nosotros como simples mortales, pero aquí es donde radica nuestra fe. Si Jesucristo no resucitó, ¿qué quiere decir? No hay vida después de la vida. Ya no fue un milagrito que hizo Cristo. Ay, resucitó. Ay, ya hizo el milagro. No, eso significaba que hay vida después de la vida. Él vino a decirnos que hay esto. Si Jesucristo no resucitó, eso que vino a decir después, me voy a preparar morada, pues no es verdad. Entonces, comamos y bebamos, que al cabo mañana moriremos. Entonces ya no hay nada después de aquí, todo se acaba, pues vívelo como quieras. Pero si creemos en que hay vida después de la vida, tenemos que vivir como Cristo nos manda. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. El mundo material fue corrompido por el pecado y lo seguimos corrompiendo con el pecado, con todo nuestro pecado. Todo lo que vemos, cambios climáticos, inundaciones, la basura, que se dice que en los últimos 20 años hemos tirado más que en todo el registro que se tiene de lo que se ha tirado de basura en el mundo entero. O sea, nosotros estamos corrompiendo al mundo. Nosotros lo corrompemos cuando dentro de nuestra soberbia iniciamos pleitos. Nosotros lo corrompemos cuando en nuestro orgullo preferimos dañar a alguien antes de que aceptar que hemos cometido errores. Pero también cuando estamos en sufrimiento, no queremos aceptar la vida eterna. Se nos olvida por completo. Empiezas a experimentar problemas dentro de la iglesia, y enfatizo dentro de la iglesia, porque si hay problemas dentro de la iglesia, en tu casa hay más, en tu trabajo hay más. Aquí estamos luchando por ser obedientes y en tu trabajo el único que intenta hacerlo eres tú, pues hay más problemas ahí. En tu salud vas a enfrentar problemas, pero esto me recordaba a Timoteo. Vayan a 1 Timoteo 6:12, porque Timoteo estaba enfrentando muchos problemas. Tenían en poco su juventud, ¿se acuerdan? Y le dicen que nadie tenga en poco tu juventud. Ahí en 1 Timoteo 1:3, y luego lo leen,
le dice Pablo, como te rogué que te quedases. O sea, le tuvo que rogar, porque ahí estaba enfermo. ¿Se acuerdan que le dice en 2 de Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus males de estómago? Y le dice, reprende, redarguya, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y le dice, tienes que actuar como soldado. ¿Problemas tenía Timoteo en la iglesia? Montones. Y entonces vean lo que le dice en 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Y fíjense en esta frase. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Todo lo que estás sufriendo en la iglesia, lo tienes que sufrir. Todos los problemas que estás pasando de salud, todos los problemas que estás sufriendo con los hermanos, sigue ahí. Te ruego que te quedes, le dijo. Echa mano de la vida eterna, eso es lo importante. Y a muchos matrimonios les tenemos que decir eso, echen mano de la vida eterna. ¿Sabes cuándo vas a dejar de sufrir a tu marido y a tu mujer? Cuando llegues al cielo. Es rapidito, o sea, 80 años vas a vivir cuando más y se acabó. Para vivir por los siglos de los siglos agradando a Dios. Tu enfermedad te preocupa, echa mano de la vida eterna. Estás en un trámite y el cuerpo se desgasta y ya no va a ser. Me acuerdo, mi madre murió de 92 años y me decía, ay, con me sintiera un poquito mejor. Le digo, madre, pues desde los 70 estás así, o sea, ¿quieres de 15? Pues ya no se puede. O sea, a veces ya por mucho que querramos, ya el cuerpo ya dio lo que tenía que dar. Echa mano de la vida eterna. Cada vez que se te dificulte atender al Señor, echa mano de la vida eterna. Porque si no la entiendes, vas a sufrir en la vida. Y dice, si tú comprendes, ¿verdad? Dice, el que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. Qué glorioso va a ser que hayamos podido honrar tanto a Dios sobre la tierra, que cuando lleguemos al cielo digamos, wow, o sea, hay que seguir igual, adorando a Dios. Igualito, ya me había acostumbrado. Nomás cambió el entorno. Ya es más agradable allá. La eternidad no es visible cuando nosotros no la queremos ver. La eternidad no es visible si tú no te la imaginas cómo va a ser. Y entonces crees que tu lucha está aquí sobre la tierra. La vas a perder, te vas a morir. El proceso puede ser largo o corto, pero echa mano de la vida eterna. Entonces debemos entender que Jesucristo y su palabra son eternos para poder comprender esa eternidad. Pero ahora vean el versículo 53, la eternidad de Jesucristo es indispensable en esto. La eternidad de Jesucristo es indispensable según el versículo 53. Dice ahí en el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dicen, ¿quién te crees? Su idea es desacreditar a Jesucristo, están ahí, pero para ellos la realidad no era una lógica coherente. O sea, ¿cómo me hablas de que no vamos a tener muerte cuando yo ya vi que Abraham se murió y los profetas se han muerto y todos nuestros pasados? Están dando más valor a su pasado, a las tradiciones de sus padres, a sus costumbres ritualistas, que a la verdad que están escuchando. Se quieren mantener en esa ignorancia que han tenido y por eso rechazan todo lo que pueda provenir de Dios. Su lógica dice todos mueren, entonces Jesucristo les está diciendo que Él puede hacer algo sobrenatural. Pero en lugar de que lo comprendan, lo rechazan. Algo natural, algo que ustedes no han logrado entender. Ellos solitos se cierran a toda posibilidad, tal vez por comodidad, porque prefieren algo que no les representa ningún compromiso. O sea,
Si sigo creyendo en las tradiciones de mis padres, sigo creyendo en lo que yo supongo que me enseñaron, no hay ningún compromiso, no tengo que cambiar nada, vivo la vida como quiero y ya, así están estos. Y es por eso que le dicen, ¿quién te crees tú? Obviamente saben que Dios da vida, Jesucristo les está diciendo que tiene el poder de Dios, pero Jesucristo no les está diciendo dejen de ser judíos. Como hoy, por ejemplo, no nos dice Dios, dejen de ser mexicanos. Sigue siendo mexicano, pero creyente. A ellos les dice, pues sigue siendo judío, pero creyente, porque no eran creyentes y era lo que les ofendía. Todo incrédulo se va a enfocar siempre más en desacreditar al que le comparte el evangelio antes que aceptar la verdad de que Jesucristo es Dios y vino a la tierra a decirnos que la vida eterna es posible porque Él siempre ha estado presente. Jesucristo y Dios siempre han existido. Él es eterno porque es Dios mismo. Por eso, Juan se ha estado esforzando desde el capítulo 1 en decir Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y si tú no lo crees, pues estás igual que estos fariseos, ¿verdad? Que van a morir en sus pecados porque no quieren creer a Cristo. Para entender que Jesucristo y su palabra son eternos, para entender todo esto, pues también tenemos que entender que la eternidad de Jesucristo va ligada a la eternidad de Dios. Esto es indispensable. Vean los versículos 54 y 55. Versículos 54 y 55. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ya que ellos se están metiendo en este tema de la muerte, un tema que tiene que ser abstracto, no comprendemos la muerte en su totalidad. Jesucristo regresa a lo que les he estado diciendo acerca de quién es el que le da su gloria y cómo él está unido con el Padre. Si Jesucristo se glorificara a sí mismo, esa gloria no serviría de nada, pero se va directo y sin escalas. Mi Padre es aquel que ustedes dicen que es su Dios. Dios solo hay uno. No hay muchos dioses. El Dios de la Biblia no es el Dios supremo entre muchos dioses. No, solo hay un Dios. Los demás son ídolos creados por nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos muestra. Entonces, ¿dónde está su verdadero problema? Les dice en el versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Se dan cuenta en dónde radica el problema? No conocen a Dios. Pero no es nada nuevo. Según Oseas 4, versículo 6, ¿por qué murió el pueblo de Israel? ¿Por qué fue destruido? Porque les faltó conocimiento. Son hijos del diablo. Vayan a 2 de Corintios 4, versículos 3 al 6. Hay una razón por la que no pueden conocer a Dios, pero esta razón que vamos a ver por la que no pueden conocer a Dios no les quita su responsabilidad. Muy importante esto. Acuérdense que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana siempre van de la mano. 2 de Corintios 4, del 3 al 6. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vean esto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y dice aquí que aquellos que no logran entenderlo es porque Satanás les ha nublado, les ha cegado el entendimiento. No pueden aceptar las verdades de la Biblia porque Satanás los tiene dominados. Siguen al diablo voluntariamente y estos son todos los que no escuchan.
debemos orar por ellos. Que no se trata de que nosotros los convenzamos. No podemos convencer a nadie. Si tuviéramos esa potestad, si pudiéramos nosotros convencer a todo el mundo de que debe de creer lo que la Biblia dice, si tuviéramos ese poder lo usaríamos, pero no lo tenemos. ¿Puede nuestra oración cambiar esto? ¿Puede la oración cambiar las cosas? Bueno, la respuesta inmediata es sí. Pero recordemos que dependerá de Dios y solamente de Dios atender nuestra oración para cambiar algo, no de nosotros. Por eso algunos tienen la idea de entre más oren por mí, entonces, Dios va a decir, les he dicho, hay 199 orando, no, todavía no. Hasta que sean 200. Si no, no. Y ahí están todos buscando quién más ora por mí, ¿no? No, Dios no actúa de esa manera. Puede cambiar con la oración de una sola persona, pero esto va a depender de que lo quiera. Dice el hermano Sproul, que ya está con el Señor, dice, oramos porque ello prepara nuestro corazón para lo que recibiremos de Él. ¿Se dan cuenta para qué oramos? No para que Dios cambie, para que nosotros cambiemos, para que nosotros lo entendamos. Dice él también, oramos para darle a conocer nuestras súplicas, lo que dice la Biblia ahí en Filipenses. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Se las damos a conocer. Pero eso no quiere decir que le estamos diciendo cámbialo. No, Señor, pues obviamente me preocupa que me acaban de decir que tengo cáncer. Pero pues tú sabrás qué hacer con eso. Obvio, me voy al doctor, me hago mis análisis, que me dicen quimio, pues quimio, ya, lo que puedas pagar, hacer. Pero estamos confiando en Dios. Debemos orar por los perdidos, deseando que Dios cambie sus corazones, porque Él es el único que puede transformar vidas, Él es el único que puede transformar corazones. Y cuando una persona no quiere aceptar estas verdades, Satanás le tiene negado esto. No está en nuestra potestad. La gente que no conoce a Dios tiene que ser librada de los lazos del diablo, pero el único que puede hacer esto es Dios. Vayan ustedes a Colosenses. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Colosenses 1, versículos 12 y 13. Dice ahí en Colosenses 1, 2 y 3, se habla del poder de Dios, dice que Él fue el que nos libró y nos trasladó. Fíjense cómo dice, Colosenses 1, 12 y 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién lo hace? Él. Y dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabes por qué la gente no puede entenderlo? Porque sigue en los lazos del Dios de este siglo, de la potestad de las tinieblas. Pero ¿quién lo tiene que librar? El Señor. ¿Y cómo logramos eso? Nuestra oración. Le damos a conocer al Señor nuestras súplicas. Entonces, entender que Jesucristo, su palabra, son eternos, ¿verdad? Entender que Jesucristo siempre ha estado, que Dios y Jesucristo siempre han estado unidos, también nos lleva a otro punto. No, todavía no es otro punto, es otra sección. La eternidad, debemos entender la eternidad de la salvación, versículo 56. Dice ahí, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. Abraham murió esperando que todo esto sucediera. ¿Recuerdan? Hebreos 11, los héroes de la fe. Abraham no vio las promesas cumplidas, pero supo que se iban a cumplir. Murió sabiendo que se iban a cumplir. Pero ¿cómo lo hizo Abraham? Cuando le dijo el Señor, vete de tu tierra y de tu parentela, deja a tu familia y sígueme. ¿Qué hizo Abraham? Lo siguió. Cuando le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a tener descendencia. Tuvo dudas. ¿Y qué hizo? Se fue con Agar. Y el Señor le dijo, no es con Agar, yo te voy a dar un hijo a ti. Le creyó, ¿verdad? Y luego Dios le dijo, sacrifícame ahora a tu hijo Isaac. El hijo ha de haber tenido 12, 13 años, se calcula.
¿Y qué hizo Abraham? Tú pides que te lo sacrifico. No lo sacrificó porque el Señor lo detuvo. Pero lo que hacía Abraham era creer en lo que Dios le decía. Y aquí nos dice en este versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Ya en esto que nos está narrando Juan es su día. Y dice, y lo vio y se gozó. Dijo, viene en el futuro el Salvador. Viene en el futuro el Salvador. Pero los fariseos que están aquí no entienden su necesidad del Salvador. Abraham supo que con todo lo que hizo en obediencia necesitaba un Salvador. Y los fariseos, ¿verdad? Los judíos creen que porque se dicen ellos descendientes de Abraham, se dicen ellos hijos de Dios, con eso ya es suficiente. Tenemos que entender que la eternidad es una realidad y que necesitamos ser salvados para llegar ahí, para entender que Jesucristo, su palabra son eternos. Pues también tenemos que entender la eternidad inmanente de Cristo, la eternidad inmanente de Cristo. Versículos 57 y 58. Dice ahí en Juan 8:57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Siguen en su mala interpretación, pero es más cómodo mantenerse en la burla. Otra vez vas a empezar con lo que dice la Biblia. Y otra vez vas a decir eso. ¿Sabes qué? Te hicieron coco wash. Te lavaron el cerebro. O sea, siguen en su burla. Estos le dicen, oye, si todavía no tienes 50 años y dices que lo conociste, Abraham supo que iba a llegar él. Y avanza y les dice en el versículo 58, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan la frase, el yo soy? La misma frase de Éxodo 3:14 cuando Moisés y Aarón se van a presentar al pueblo y le preguntan de parte de quién les digo que voy, del yo soy. Esta frase la ha estado usando el Señor Jesucristo y la está usando Juan en su evangelio para demostrar que Jesucristo es Dios. Dios es el mismo que ha sido siempre. Jesucristo es Dios mismo, Dios hecho hombre. No es una parte de Dios, es Dios mismo. Recuerden la Trinidad. No podían entender que Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo habían estado involucrados, han estado involucrados, siguen estando involucrados en cada detalle de nuestra vida. No hay nada que se le escape al Señor. No hay nada que salga de su control. Por eso debemos de creer en que Dios es soberano absoluto, porque miren, si hubiera una cosita chiquitita que se le escapara del control de Dios, así lo más pequeño, Dios no es soberano. Alguien más gobierna. Pero como Él es soberano, todo lo que te pase, todo lo que te suceda, está siendo controlado por Dios. A Dios no se le ha escapado tu problema. Dios no dice, ay, creo que ya me pasé. No, dice, lo necesita. ¿Sí? Y tiene ahí su potenciómetro y dice, súbanle más porque todavía aguanta. No entiende, otro poquito. Porque Dios es soberano. Él controla todo. Antes de que Abraham fuese, dice el Señor Jesucristo, yo soy. ¿Se acuerdan cómo acaba el último versículo de la Biblia? Apocalipsis 22:21. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Pues no, la gracia ya nos alcanzó. ¿No por gracia somos salvos? ¿Por qué pide Pablo que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes? Quiere que esté en su mente. Quiere que esté en nuestra mente constantemente, para que estemos recordando que vamos a la eternidad, para que nosotros logremos visualizar que solo estamos aquí de paso, sufriendo lo que tengas que sufrir. Ponle el nombre que quieras a tu sufrimiento. Cáncer, Pedro, Juanita, o sea, ponle el nombre a tu problema. Ese problema está ahí para que tú sepas que dependes de Dios y vas camino a la vida eterna. Todo esto era lo que no querían entender. Todo esto era lo que ellos no querían decir y finalmente llegamos al tercer punto. Fíjense
lo que puede causar la rebeldía. Fíjense lo que puede causar la falta de entendimiento, agresión en contra de Dios. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Es dura la palabra de Dios, hermanos? ¿Cuesta trabajo seguirla como la dice? No vayan a agarrar piedras. No vayan a rechazar lo que Dios está diciendo por quererse mantener en su pensamiento, por quererse mantener en ello. Esto es lo que hacen los incrédulos. Todo lo que Jesucristo decía eran verdades de Dios. Él hablaba lo que su Padre le permitía hablar y su respuesta, ¿cuál fue? Te vamos a matar porque no nos gusta lo que nos dices. No volvemos a ti. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues nada más te desaparecemos y ya. Tenemos que entender que cuando nosotros no aceptamos las verdades de Dios y las rechazamos, podemos ser tan rebeldes como estos y responder en una agresión en contra de nuestro Dios. Tenemos que entender que Jesucristo y su palabra son verdad, Jesucristo y su palabra son eternas y que toda rebeldía se convierte en una agresión en contra de Dios. Cuando tú decides no obedecer a Dios, te estás poniendo en contra de Dios. Pero si eres su hijo, no te preocupes. Dios te va a regresar al buen camino. Si no eres su hijo, preocúpate, porque Dios no va a hacer nada contigo. Te va a dejar que te pierdas. Que no sea tu vida como la de estos fariseos que rechazan la verdad de Dios al no ponerla en práctica y prefieren ser agresivos en contra de Él por no entenderlo. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te agradecemos lo que nos has dictado en tu palabra. Sabemos que tú escribiste este libro y a pesar de que más de 40 autores han intervenido, más de 2000 años para que fuera recopilado, tiene una congruencia exacta. Estos 66 libros, Señor, fueron inspirados por ti. Y todo nos lo dices con la idea de glorificarte a ti y glorificarnos a nosotros a través de la vida eterna. Te rogamos, Señor, que seamos capaces de comprenderlo, viviendo, buscando agradarte a ti. Señor, oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.